Buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola doctor, ¿cómo estás? Como cada 15 días nos vemos aquí en tu portal, en el En portal cuestión de de bloques. Pública para platicar. Qué gusto saludarte de nuevo, doctor. Pues, oye, ¿de qué vamos a platicar ahora? ¿De cuál es tu tema que traes a la mesa, por decirlo de alguna manera, a esta mesa Pues virtual? mira, hay una palabra en específico que ha tenido una implicación desde el inicio de esta administración federal, que a mí me ha llamado muchísimo la atención porque además ha traído muchas implicaciones, ha abierto diversos debates. Y bueno, lo que yo te propongo hablar el día de hoy es sobre austeridad Ah, caray. o destrucción institucional, y te planteo esa pregunta inicial, un poco para que lo coloquemos y lo situemos en la mesa. Eh, Primero, iniciar con este punto que a mí me parece interesante, sobre el discurso político que se maneja actualmente en torno a la austeridad y en específico desde el gobierno federal, cómo se ha replicado en otras instituciones gubernamentales, en constitucionales autónomos, en otros niveles de gobierno. Se habla y se presume de austeridad. Entonces, desde ese punto de vista, doctor, un poco plantear el discurso político en torno a la austeridad. Bueno, aquí lo primero que me viene a la mente con esa pregunta tuya es algo que para ustedes es historia y para nosotros es época de nuestra juventud, es lo que se llamó la renovación moral. Cuando mi generación, yo tenía 18, 20 años, eh, sufrimos una crisis fuerte por la gran corrupción del gobierno de José López Portillo y la baja institucionalización del gobierno federal. O sea, no existía nada. Y cuando digo nada, nada. No había ley de responsabilidades, no había ley de obra pública, no había ley de adquisiciones. Todo se hacía con pequeños articulitos y a la voluntad de los políticos. Entonces, el discurso de la austeridad se parece mucho a esa renovación moral de la sociedad del año de 82. ¿No? Una necesidad de expiar a la sociedad después del gobierno tan superficial de López Portillo en su momento y de Peña Nieto en el 2012, 2018, y de la gran corrupción que hubo en torno, si no del presidente, sí en su círculo cercano. Y quién sabe si el presidente con lo que estamos viendo en estos momentos. Si hay una necesidad decirle a la sociedad que vuelva a creer en el gobierno y que el gobierno debe ser el líder de algo más que un grupo, de una banda de gente corrupta. Eso es un éxito, un logro de este gobierno. Eso hay que reconocerlo como De, discurso político. de acuerdo, doctor. Aquí un poco, digo, lo que a mí otra cosa aspecto que me llama la atención es, eh, por ejemplo, ha logrado el discurso del presidente de la República transmitir o canalizar digamos, esa molestia, ese enojo que tuvieron, tiene la población aún con gobiernos anteriores. Por ejemplo, y ahí retomo la frase de ese avión no lo tiene ni Obama, por ejemplo, ¿no? Que hoy cualquiera lo domina. Hasta ese punto, un poco coincidiendo también con lo que estás mencionando, eh, es sin duda un éxito con el objetivo, con la intención de que se vuelva a confiar que se genere de nuevo confianza en las instituciones públicas. Yo ahí sí, en esa parte sí difiero de ti, porque en contraste con Miguel de la Madrid, sí hay un propósito de construir instituciones. Aquí realmente en el discurso que estamos viviendo es un discurso en torno a la honestidad personal de él y de su grupo. Y ese es mucho más endeble que lo que en su momento construyó Miguel de la Madrid, que nos deja después de 30 años, pues instituciones muy sólidas. Tal vez que haya que reorientarlas, darles un contenido, volverlas a revivificar con un espíritu. Tal vez se perdieron en su espíritu, en su intención, pero se construyeron instituciones.
En cambio, este discurso, el que estamos viviendo, es un discurso muy en torno a la persona y a la honestidad del señor presidente que pocos, incluyendo tu servidor, ponemos en duda. Pero que el señor no utilice el avión presidencial y se vaya en avión comercial, además de ser popular, no hace ningún efecto real en el combate a la corrupción. Y eso sí no hay que dejarlo de lado. Sí es distinto la forma como están enfocando el combate a la corrupción, ¿no? De acuerdo, en este camino, uno de los aspectos que más ha destacado y que han presumido mucho desde el presidente de la República y hasta en innumerables ocasiones la secretaria Meréndira Sandoval, es el tema de la promulgación de la ley de austeridad republicana. Si uno la revisa un poco, si la lee, si encuentra ahí algunos artículos y tampoco se necesita, digamos que mucha ciencia, si uno le pone control B va a encontrar que se parece demasiados artículos a otros conceptos que ya incluyen otros ordenamientos legales. Un poco mi planteamiento es, bueno, primero, si esta ley de austeridad es precisamente solamente la consolidación de un discurso, pero que ya estaba consolidada en otros ordenamientos legales, o bien realmente es algo innovador y que nos va a traer una lucha contra la corrupción y que además, porque ya estamos enmarcando una cosa, la lucha contra la corrupción y austeridad, eso también hay que destacarlo. Entonces, ¿es solamente esta ley una réplica de otras leyes y entonces le ponemos el sello del actual gobierno? ¿O verdaderamente es un nuevo concepto, un nuevo precepto que además nos va a traer un mejor funcionamiento de las organizaciones públicas? Pues mira esto es muy interesante, Gonzalo, porque podemos dividir el combate a la corrupción en dos el tema. En el combate a la corrupción, llamémosle renovación moral, y en la parte de la austeridad. La austeridad efectivamente es una acción de índole técnica que tiene como propósito ver cómo establecer políticas para que el gobierno gaste menos y mejor. O, por otro lado, para que el gobierno cobre menos impuestos y le dé más recursos a la economía y a la sociedad para que se genere mayor actividad económica y mayor riqueza. Puede verse desde los dos puntos de vista. Ahora, como te decía, en el 82, Miguel de la Madrid empieza con un discurso de renovación moral. Va, muy bien. Pero ese discurso de renovación moral no tiene un impacto técnico, sino hasta en los años 90 más o menos, donde todo lo que se hizo de reorganización de la administración pública en cuestión de crisis que se vio en los años 80, tiene su primer resultado en el PROMAP con Cedillo y en los primeros documentos técnicos de austeridad, que luego se trasladan a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Entonces, cada año se hacía un acuerdo para el manejo austero de los recursos en la administración pública federal. El problema en los últimos años es que estos lineamientos de austeridad cada vez eran más cuestiones meramente formales y se cumplía con la justificación en la menor contratación de algo en particular. Y se iban haciendo indicadores que no tenían impacto en la percepción social de que efectivamente se estaba gastando racionalmente el presupuesto. Entonces, hay dos elementos que hay que destacar. Uno, el discurso, que preña, la palabra, voy a entrar a la palabra biológica, preña muy bien en la sociedad, porque sí hay un gobierno superficial y corrupto que permite legitimar a este líder opositor que le da una gran presencia en las elecciones. Pero por otro lado hay una tradición técnica que el mismo gobierno de López Obrador de la Cuarta Transformación recupera, pero con algunas peculiaridades que pudieran estar generando más mal que bien.
Esa sería más o menos Aquí yo quiero poner un planteamiento. Eh, por ejemplo, se están dando, digamos que cierta precariedad en las condiciones laborales de los servidores públicos. Por ahí en la semana surgió una nueva polémica de las que ya habían surgido a lo largo de lo que va del sexenio, con respecto esta ocasión fue con respecto a los equipos de cómputo de la Secretaría de Economía. Y entonces, aquí es donde un poco plantear, ok, la figura presidencial se transporta en un avión de uso público, no comercial. de uso comercial, y sin embargo, los beneficios o a la par, ¿en dónde están esos recursos? O sea, me parece que el riesgo que corre el actual gobierno es que si los beneficios sociales no se palman de una manera adecuada, entonces la austeridad, se le habrá pedido demasiado a la austeridad y no le va a alcanzar en algún punto con que el presidente viaje en un avión comercial. Ese es, me parece, el riesgo. Mira, desde la campaña yo lo señalé varias veces en mis artículos. O sea, la fuente donde supuestamente iba a obtener el presidente de la República recursos para financiar los programas sociales era recortes a los gastos excesivos. Y hacía cuentas, y los recortes no te daban más allá del 3, 4%, 5% del presupuesto, y con eso no se lograban todos los programas que estaba ofreciendo el presidente de la República en su campaña, ¿no? Entonces, otra vez, discúlpame que sea insistente, hay un discurso muy legitimador, pero que no corresponde a la realidad. Y por otra parte, hay una técnica de austeridad que hay que volver a recuperar e implantar en las administraciones públicas, pero híjole, no quiero llegar a un lugar común con bisturí, no con hacha. A ver, ¿cuándo se requiere el hacha? El hacha se requiere cuando tienes un gobierno populista como el de López Portillo, que te deje en la ruina. O sea, en el 82 se tuvo que recortar y despedir a gente, no porque había una voluntad política de hacerlo, porque no había dinero para pagarle a la gente en la administración pública federal. Y entonces ese, según algunos estudiosos, es el origen de la gran economía informal que se en los años 80 y 90 que todavía continúa. Es decir, se dio la austeridad forzada. Pero también puede haber otra austeridad, la austeridad en la que no tienes ahorros. Claro. Y en el 82 se nos dio las dos. No, estábamos quebrados y no teníamos ahorros. Eso no se reproduce en el 18. Para bien o para mal, a pesar de esta denostación de los últimos 36 años, pues les entregaron un país con muchos ahorros y le entregaron un país no quebrado. Y entonces tuvo la oportunidad y el tiempo para hacer una estrategia de austeridad mucho más fina en el que le permitiera, sí, efectivamente, generar ahorros, pero los ahorros suficientes para mantener las políticas públicas esenciales, que no solamente son sus políticas públicas asistenciales. Y es donde yo creo que se están equivocando. Y esta equivocación la puedes ver en el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y la Impunidad, donde la primer parte racional y reconoce el gran avance administrativo de este país, porque lo reconoce la OCDE, lo reconocen muchas instancias internacionales, y después, cuando plantean las soluciones, pues todo está mal y todo hay que empezar de cero. Y cuando todo se empieza de cero, pues se cometen muchos errores, porque no se reconoce una base para poder soportarse y crecer a partir de ahí. Ese es, creo que, el error que están cometiendo. Y para rematar un poco el planteamiento, doctor, ahí habrá que pensar incluso, a partir, por ejemplo, de esta coyuntura de la Secretaría de Economía, si esta austeridad y el continuo desmantelamiento, yo llamo desmantelamiento de las capacidades
institucionales no está ahorcando y asfixiando la capacidad de las instituciones públicas para poder atender las demandas. Hoy, por ejemplo, vivimos una emergencia, sin ser drástico ni nada, pero vivimos una emergencia, además en materia de salud, de tipo económico. Y entonces, ¿qué tanto esta idea de dejar a las instituciones públicas en los puros huesos no le da para que perder esa capacidad? Y la otra, concebir a la administración pública únicamente como que la austeridad sirva o que sea un insumo por medio del cual dejes pierdas totalmente las capacidades de las instituciones públicas, eso me parece que es totalmente perjudicial, porque no podemos concebir que los programas sociales sean la solución del país. Quizás sea la manutención o la contención de la pobreza, pero no podemos seguir considerando que sea esa la solución para atender los problemas que le aquejan a este país. En este camino, ahora retomo, en la semana salieron las primeras evaluaciones de los programas sociales del actual gobierno que realiza el Coneval. En algunos de sus resultados señalaban, por ejemplo, que del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es incluso uno de los programas insignia de la actual administración, señalaban, por ejemplo, que los llamados mentores de la nación no tenían insumos para llevar a cabo sus actividades dentro del programa Jóvenes Construyendo Futuro. Es decir, ni siquiera en sus programas insignia están aplicando de manera adecuada y ordenada la austeridad, los conceptos de austeridad, lo que quizás están pasando. Mira, yo aquí voy a ser un poco discordante con el gobierno, y estoy de acuerdo contigo en lo que tú comentas. Yo a esto le he llamado la austeridad anoréxica. Es decir, se enflaquece tanto al Estado, al gobierno, que lo matas de hambre. Y al matarlo de hambre, al que estás afectando primordialmente son los beneficiarios de estos programas sociales. Ojo, no programas asistenciales, sociales. Y vamos a darle dos perspectivas diferenciadas. Una cosa es ir regalando dinero, como en una carreta, a quien se te vaya ocurriendo, sin reglas de operación, y a través de los mentores de la nación, o los siervos de la nación, que es un gasto clientelar. Y otra cosa son programas estructurados con reglas de operación que habían estado siendo evaluados positivamente por el Coneval, al que le deja de dar dinero y por lo tanto las personas dejar de recibir el beneficio. Tú señalaste perfectamente que la Secretaría de Economía se quede sin computadoras. Yo voy a decir que es cierto, porque no he visto ningún desmentido de la Secretaría de Economía sobre el punto. Yo imaginaba que un cambio de estrategia, en vez de arrendar voy a comprar, pero no han desmentido. Entonces, sí es cierto lo que están diciendo. Aquí el que calla otorga. Entonces, supongamos que le quitan las computadoras a la Secretaría de Economía. Parecería que qué bueno, porque yo, como no tengo, pues ellos tampoco deben tener. Pancho Villa no tenía, pues ellos tampoco. Pero no es cierto. O sea, en realidad, el trabajo que hacen con una computadora te ahorra muchas horas hombres y te permite ser más efectivo en programas que beneficien a la población. Te lo puedo dar quitarle dinero, quitarle computadores, quitarle apoyos a la extensión al México Digital, afecta a los niños pobres, afecta a los niños que no tienen este acceso a la educación. El quitarle dinero, el no darle dinero a estos mentores para que tengan viáticos, comunicación, le resta eficiencia a su programa insigne, porque no los valoras como están capacitando. Entonces, quitarle dinero a una política pública por razones de austeridad afecta a los más pobres. Y eso es algo que no se entiende, que no se entiende. No es una cuestión de que yo viaje en avión comercial. Mira, voy a ser hasta discordante con muchos. Desde mi punto de vista, la comunicación móvil
la llamada celular, debería tenerla todo servidor público, no solamente los mandos altos, todos, es una herramienta de trabajo actual, todos la utilizan y le están regalando a la organización. Se debe extender a todos, y la política es quitarlos a todos, no va por ahí. Si yo quiero que una organización sea eficiente, la tengo que tener comunicada, y para comunicarla le tengo que dar elementos de la actualidad, y si para eso le tengo que dar celular controlado a todos los servidores públicos que lo requieran, dáselos. El gobierno va a ser más eficiente, y si el gobierno es más eficiente, se beneficia a la población más pobre. Esa es la parte de la austeridad que no se me logra entender cuando lo digo. Sí hay que ser austeros. Doy un teléfono celular y lo controlo para que no se utilice en cosas indebidas, pero tengo que tener comunicado a mis empleados con mis mandos para que ser más eficiente. Y eso lo estoy perdiendo de vista en esas políticas de austeridad anoréxica. Para cerrar un poco esta pinza, porque yo creo que tocaste un tema especial, doctor, especialmente importante, que es el tema de las condiciones laborales de los servidores públicos. Sin duda, desde mi punto de vista, han sido los grandes perdedores en este juego o los acreedores los que han cargado con la bolsita del discurso de austeridad, y los que traen a cuestas pues, todos y cada uno de los machetazos que ha impuesto la actual administración. En este camino, un poco hablar acerca de, ya lo tocamos, pero ser un poco más específico en temas de por qué, más bien, si a partir de las condiciones laborales de los servidores públicos se tendría que hablar de austeridad, o sea, a costa de ellos más bien. Este es un camino que ha sido difícil transmitir, me parece, pero que se han logrado pequeños pasos. Sobre todo, entiendo que hay un devenir histórico, incluso cultural. Uno puede revisar diversas, hasta películas del cine mexicano, en donde se estigmatiza la tarea del servidor público, se muestran los grandes lujos, el gran despilfarro, y bueno, hay datos que refutan que el servidor público pues, sea una burocracia dorada, digámoslo así. Entonces, aquí hablar un poco de si, no sé, yo creo que no podemos, a costa del servidor público, de la persona que realiza las tareas de ejecutar las políticas públicas, quitarle sus condiciones laborales o retirarle sus condiciones laborales a costa de la llamada austeridad republicana. Mira, aquí tienes toda la razón. Y voy a emplear una frase de mi abuelita. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Es realmente era ofensivo para el servidor público, no solamente para la sociedad, para el servidor público, viendo al presidente Peña Nieto acordar en un campo de golf. Eso se llama superficialidad. Como también es un poco, no quiero la palabra extraño, pero irresponsable, la verdad. Ver a un presidente sin la seguridad suficiente para proteger su investidura. O sea, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Los dos extremos son igual de malos. Y esto viene porque el discurso de la austeridad, como se planteó políticamente, pues se planteó como una agresión directa a los servidores públicos en su conjunto, sin hacer distinciones. Y entonces cualquier servidor público es malo, y quitándole a él es bueno. Y está bien, vamos a quitarle gastos médicos mayores, vamos a quitarle su tranquilidad de jubilación, vamos a quitarle una serie de cosas y vamos a precarizar el empleo público. Y entonces, sin decir secretaría, las dependencias de este gobierno le pagan a su círculo cercano contratan a su círculo cercano con contratos a 3 meses sin ninguna prestación de seguridad social, porque están comprometidos con la 4T.
pues tampoco va por ahí. Para que se pase una profesionalización, se pase un aparato más institucional, tanto de servicio a la ciudadanía como de combate, en su caso, a las desviaciones que pudiera haber, tiene que ser algo institucional. Sin duda. No basta con la frase de la corrupción las escaleras se van de arriba hacia abajo. No es el ejemplo de un caudillo o un líder. Son acciones institucionales y para eso requieres pues un servicio público profesionalizado, capacitado, con los elementos, con la motivación, con la seguridad de que puede llevarle la comida, la salud, la educación a su casa, que su preocupación sea el servicio público, no su propia preocupación patrimonial. Y yo conozco, en mi experiencia de muchos años, que la infinita mayoría de los servidores públicos, por lo menos federales, en los que donde yo trabajo, son gente dedicada a su trabajo y a tratar de hacer lo mejor posible. Oiga, pero hay personas, los Duarte, o lo que tú me quieres decir, que desprestigian el servicio público, sí, como los hay en este gobierno y en los anteriores. Y de este gobierno hay muchos. Y el problema, y con esto quiero terminar, hay dos problemas. Y el problema de que el discurso se distinga de la realidad es que cuando una persona tiene una vida de clase media acomodada y que maneja la austeridad como si fuera la austeridad republicana o franciscana, cuando alguien le publica sus propiedades, que no son la riqueza de Slim ni de Salinas Pliego, se tiene que justificar ante la sociedad porque parece ser que lo austero es igual a pobre, y eso no es cierto. Y es el caso de la secretaria de Sandoval y su marido, Ackerman, que tiene un problema de justificación social porque identificaron la austeridad con la pobreza, y eso no es cierto. Y luego la otra, y es la idea final, cuando tú degradas los recursos a una política pública y esta política pública fracaso, no funciona, los primeros que resienten este fracaso son las clases marginadas, son los más pobres. Claro. Las cifras nos están pegando en la cara, dando de bofetadas en la cara con lo que está pasando con el COVID, donde en un estudio que se presentó en el Excelsior, el 70% de los fallecimientos registrados son de gente que tiene educación menor a primaria. O sea, el fracaso del gobierno por las causas que quieran, y en este caso, por la debilidad institucional que está provocando la austeridad, afecta directamente a los que menos tienen. Y eso es lo que este gobierno, creo, se está equivocando profundamente. En el lenguaje del combate a la corrupción, en el meter a la cárcel a los Duarte, a los Lozoya, y a quien caiga, está en lo correcto. Y yo lo apoyo en eso. Pero en estar haciendo esta austeridad anoréxica, creo que se está equivocando. De acuerdo. Aquí yo, para cerrar el tema, como una, incluso manera de propuesta, a mí me parece que en esta tarea del servicio público, de devolver el orgullo y la identidad y la motivación a los servidores públicos, quien tendría que encabezar una nueva, incluso una nueva lógica, y que además cada una de las decisiones se tomen con criterios técnicos, bien pensadas, bien razonadas, apegadas a criterios de tipo también científico incluso, tendría que ser la Secretaría de la Función Pública. Me parece que aquí es una secretaría que ha dejado mucho, ha dado mucho de qué deber con respecto al servidor público y al servicio público, a impulsar una agenda de profesionalización, a impulsar una agenda de una renovación del servicio profesional de carrera, a impulsar toda una nueva ética del servidor público. Me parece que esa es una tarea que está aún profundamente pendiente para la Secretaría de la Función Pública y que yo creo que debería tener un poco para cerrar el tema de las condiciones laborales de los servidores públicos en un marco de austeridad. Mira, yo ahí sí voy a hacer un cierre muy, muy sencillo. Cuando alguien peca de adanismo, ¿qué es el adanismo?
aquel que llega a inventar todo porque nada está hecho, acaba fracasando. Y entonces ese es uno de los grandes pecados de la función pública actual. Está llegando a inventar todo porque nada existía. Esta semana se le ocurrió decir que la contradicción de tesis para resolver el problema de la ley general y la ley federal de responsabilidades administrativas fue porque ella lo impulsó. Vamos, eso tiene 2 años. Y eso es parte de un proceso que se detectó desde 2017. Y luego los alertadores ciudadanos, eso es parte de un proceso que lleva desde el 2003, la denuncia anónima. Y luego muchas cosas que supuestamente están reinventando, y no es cierto. Quien peca de esta soberbia de Adán va a fracasar, porque es incapaz de ver que todos estamos montados sobre los hombros de otro y que para llegar más allá de lo instante que vio nuestro antecesor, tenemos que subirnos a sus hombros y aprovecharnos de lo que hizo. Y ahí viene mi coraje. No coraje, desilusión. La gran fuerza ciudadana de combate a la corrupción que logró este gobierno al ser electo, la está desperdiciando al no ser capaz de aprovechar toda esta institucionalidad que se construyó en 30 años para poderla combatir en forma sistemática con un espíritu nuevo. Este espíritu nuevo lo están dilapidando y ojalá no acabe en una gran desilusión. Claro, sin duda. ¿Qué cierre, doctor? Yo creo que el tema da para abordar demasiadas cosas. Tenemos por ahí algunos comentarios, incluso aquí de gente que ya está por ahí comentando algunas cositas. Pues a mí me parece que es un tema importante, interesante y ojalá y la administración pública federal y los que están tomando las decisiones puedan reflexionar un poco, porque de no hacerlo estamos ya padeciendo los riesgos y las consecuencias de una austeridad mal aplicada y mal entendida. Pues, Gonzalo, a mí me encantaría seguir platicando contigo. Estas medias horas cada 15 días se me hacen demasiado cortas. Siempre planteas preguntas frescas que me hacen reflexionar. Pero yo creo que es el momento de decirles a nuestros seguidores y amigos un me gusta, nos ayuda mucho para seguir con este tipo de divulgación de la cultura administrativa, de la administración pública. Gracias, doctor. Me gusta, denle y compartan.